muy buenos días. Mi nombre es Reina Urimar Vázquez Castro, soy estudiante del 11º trimestre de Derecho y el día de hoy voy a hablar acerca de varios temas referentes al derecho tributario, como es la interpretación de su norma jurídica, la vigencia y validez de su norma, la analogía en el derecho tributario, la doble y múltiple tributación como problema y sus posibles soluciones. Para dar comienzo quisiera empezar definiendo lo que es la interpretación de la norma jurídica. Se entiende como interpretación a aquel sentido y significado que se le va a dar a la norma para poder ser aplicada dentro de la vida cotidiana y con ello poder determinar su sentido y alcance. Ahora bien, la norma jurídica tributaria no va a ser interpretada de manera distinta, pues hace parte del derecho en general. Sin embargo, no podría crear ella una interpretación propia. Ahora bien, los métodos son los siguientes: el método de interpretación literal, el método de la lógica, el método de la interpretación histórica evolutiva y el método de la realidad de los hechos económicos. El método de interpretación literal se refiere a aquel que va a dar un significado a través del lenguaje utilizado, ya sea el propio, técnico o el usual. Ahora bien, el método de interpretación lógica es aquel que va a presentar un razonamiento, como su misma palabra lo indica, lógico, a través de un argumento fundamentado. En Verbo y Gracia quisiera plantear aquel caso que no está tipificado dentro de la norma, pero que a través de la implementación de este método podría contraer lo que es la cobertura legal. Ahora bien, el método de interpretación evolutivo o histórico va a estudiar la historia, debido a que, como se sabe, el derecho evoluciona, tanto sus instituciones como sus categorías jurídicas, y por tanto debe adaptarse a la realidad y al presente. Ahora bien, la interpretación de la realidad de los hechos económicos es aquel que va a dejar sin efecto aquel acto jurídico que quiso, a través de este acto, a través de esta operación, defraudar el fisco, y por tanto, y por ser inapropiada, se va a dejar sin efecto, siendo así aquel beneficio tanto para el contribuyente como para el fisco. La validez y vigencia de la norma jurídica tributaria. La norma jurídica tributaria presenta su vigencia y validez en un determinado territorio. Bien, estamos en presencia de aquella vigencia y validez tanto territorial como extraterritorial, contemplada dentro del artículo 11 del Código Orgánico Tributario. Territorial, en aquella extensión de tierra donde el país ejerce su poder soberano. Entonces, a través de esta soberanía, él va a poder implementar aquellas obligaciones, aquellas sanciones, aquellos derechos, ¿verdad? Va a poderlos imponer. Pero también, a pesar de todo ello, establece en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario que podrían gravar aquellos hechos ocurridos fuera del territorio, siempre y cuando se cumplan factores de conexión, como son el caso de nacionalidad, domicilio, residencia o establecimiento físico. Las atribuciones territoriales. Sus atribuciones, según el artículo 136 del Código de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que dichas atribuciones y dicho poder va a estar dividido tanto a nivel nacional como estatal como municipal. Bien, según la validez temporal. La validez temporal se encuentra dentro del artículo 8 del Código Orgánico Tributario, el cual establece que entrará en vigencia la ley en el momento de que ella lo indique. Si ella no hace una especificación, entrará en vigencia a los 60 días de haberse publicada en Gaceta Oficial. Bien, dejando así la libertad al legislador de poder elegir la entrada en vigencia o de validez de la norma. Bien, la sentencia con respecto a ello, quise traer a cotación la sentencia número 978, de fecha 9 de agosto del 2018, de Sala Político-Administrativa, la cual habla con respecto a lo que es la validez temporal de la norma jurídica tributaria. La doble o múltiple tributación. Como problema,
Es un régimen jurídico-económico que va a vulnerar la actividad fiscal, ¿bien? Y que también vulnera la capacidad del contribuyente, su capacidad económica, producto de que se le está obligando a una persona a que pague en exceso dicha contribución. Siendo así, aquel que va a provocar la disminución de la actividad económica y que también afecta la justicia y la equidad. Estos casos vendrían siendo cuando dos países graban sobre un mismo hecho, ¿bien? Y que por tanto su posible solución vendrían a ser los convenios internacionales que van a presentar los estados para poder distribuir sus potestades y con ello evitar este fenómeno, al igual que la evasión fiscal. Por otra parte, la analogía en el derecho tributario es permitida siempre y cuando no se establezcan beneficios ni se tipifiquen ilícitos ni sus respectivas sanciones. Solamente podrá aplicarse sobre aquellos vicios legales. Bien, así como lo establece el artículo 6 del Código Orgánico Tributario. La analogía consiste en aplicar un supuesto que no está regulado dentro de la norma, pero que guarda gran similitud, ya que existe una laguna legal. Esto vendría a ser la analogía legal, pero también existe otra que es la analogía del derecho, que es cuando siguen existiendo dichas lagunas y entonces se van a aplicar los principios generales del derecho, así como lo establece el artículo 4 del Código Civil, el cual explana lo siguiente. Cuando hubiese disposición precisa de la ley, tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas, y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho. Bueno, esta ha sido toda mi exposición y espero les haya gustado. Muchísimas gracias.